Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos que nos propusimos. Por respeto a nuestro orador del día de hoy, por respeto a todos los que nos están acompañando. En primer lugar, empiezo por los agradecimientos. Muy especialmente, en primer lugar, por supuesto, agradecerle a Javier Milei la deferencia de sumarse a esta convocatoria y ayudarnos a entender esta economía que viene y cómo nos podemos preparar. En segundo lugar, también agradecer muy especialmente a Rodolfo Distel, a Unión Editorial, que nos ha contribuido generosamente tanto con la difusión como con esta plataforma fabulosa que nos permite tener una mirada más interesante y una dinámica también operativamente mejor. En tercer lugar, agradecerle a cada una de las organizaciones que han sido parte de esta convocatoria, especialmente a Jóvenes Liberales Demócratas de la provincia de Mendoza, a la Cátedra Alberdi y en especial a Daniel Pereira, al Grupo Fundación Libertad Mendoza, a la Fundación Global de Mar del Plata y a Fernando Álvarez, que también nos va a acompañar durante esta actividad, al equipo de trabajo de Federalismo y Libertad de Tucumán, muy especialmente a José Guillermo Godoy, su presidente, y a la Fundación Progreso y Libertad, especialmente en ese caso a Pablo Benítez Jacot, que también han contribuido de una u otra forma a ser parte de este encuentro y contribuir entonces a que esto salga lo mejor posible. Muchas cosas para decir, algunas reglas de juego antes de presentarlo al orador del día de hoy. Vamos a tener la posibilidad de utilizar esta plataforma con sus características, así que aprovechemos ese espacio de preguntas y respuestas que tiene especialmente esta versión de la plataforma Zoom para hacer allí las preguntas que querramos plantearle al orador. Tienen, por supuesto, habilitada la posibilidad del chat, pero nosotros queremos aprovechar mejor esta herramienta que nos deja hacer preguntas y respuestas en específico, así que ojalá podamos ir acumulando ahí para que luego nuestro moderador, que en este caso va a ser Guillermo Mozo, pueda elegir de allí las preguntas que considere más pertinentes para transmitir en el tiempo que tenemos a nuestro orador del día de hoy. Pero antes de empezar esta presentación, me gustaría, en nombre de todas las organizaciones que organizaron este evento, el Club de la Libertad, la Fundación Global, Federalismo y Libertad, Fundación Progreso y Libertad, Fundación Libertad de Mendoza, Jóvenes Liberales Demócratas y especialmente de parte de Cátedra Alberdi, compartir con Javier este mensaje que él va a ver ahí, porque tiene que ver con algo que pasó ayer, ¿no? Ayer fue el Día del Amigo y habría que contar muchas anécdotas para explicar por qué Javier se ha convertido en el amigo de las organizaciones del mundo de las ideas de la libertad en la República Argentina. Es una historia muy vieja, muy larga, que empezó cuando Javier podía caminar por las calles sin que nadie supiera quién era, y que continuó mucho más aquí en el tiempo, con la misma fortaleza y la misma humildad de siempre, esa que le agradecemos tanto a Javier, porque es capaz de sostenerla en el tiempo, cosa que no es muy fácil cuando uno gana el tiempo y el prestigio que ha ganado a lo largo de estos últimos años Javier Milei. Ahora sí, no lo demoro más, lo presento al orador de esta noche, que no necesita presentación, así que le vamos a dar la bienvenida a Javier Milei. Muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación. Estamos todos muy contentos de tenerte aquí y, por supuesto, listos para escucharte. Te tenemos sin micrófono, Javier, te tenemos sin micrófono. A ver ahí, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos. Bueno, en principio, hola Alberto, querido, para mí siempre es un gusto participar en todo evento en el cual, digamos, estés vos, digo, porque Alberto es de los que me conocen de cuando nadie me conocía. Así es que, en ese sentido, en primer lugar, digamos, mi gratitud para un ser humano maravilloso como es Alberto. Gracias a todas las fundaciones que han estado trabajando en la organización de este evento y gracias a todos los que están participando de la actividad como público. Básicamente, si nosotros queremos entender lo que va a venir para adelante, tenemos que entender el tipo de shock que recibió la economía y básicamente cuáles son las respuestas de política económica que hubo en distintos países del mundo, y ahí vamos a entender lo complicado de la situación futura para el caso de Argentina. Básicamente, lo primero que tenemos que entender
es que el coronavirus, digamos, si uno lo tiene que interpretar en algún sentido, representa un shock sobre la oferta de la economía. Básicamente lo que implica es que al enfermarse las personas, ¿sí?, se retiran del mercado laboral y eso hace que la producción caiga, vendría a ser como el elemento estilizado, como el shock de oferta. No es un shock de oferta como los que uno ha estudiado en la teoría de los ciclos reales, que en general estaban vinculados a eventos de tipo de destrucción del capital físico, y eso no es un punto menor porque cuando ustedes tienen un problema de destrucción de capital físico, la caída es abrupta y la recuperación es lenta. Sin embargo, cuando pasa algo como es el caso del tema de un impacto sobre la oferta de trabajo y de características transitorias, básicamente el shock también es abrupto, pero la respuesta tiende a ser muchísimo más rápida, salvo que los hacedores de política económica hagan macanas. O sea, vendría a ser ese el concepto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es las características del virus, cuáles son sus impactos, cómo eso se operacionaliza dentro de la economía, cómo respondieron los distintos países y qué es lo que está haciendo Argentina. Básicamente, desde mi punto de vista, lo primero que hay que entender es una cuestión de órdenes relativos, porque esto no ha sido una pandemia, ha sido una fraudemia, es un fraude. No porque el virus no exista, sino por una cuestión de cuantitativa. Básicamente, ¿qué es lo que quiero decir? No, hay un dicho de economistas que dice, uno le pregunta al otro, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice, ¿comparada con qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner las cosas en términos relativos. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es, acorde a las estimaciones de la población mundial, ¿cuántas personas van a morir a lo largo del 2020? Concretamente, 60 millones de seres humanos. 60 millones de seres humanos, 165.000 por día. Cuando uno toma la cantidad de muertos del coronavirus, en todo el mundo tardó 105 días. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no representa el 1%. Punto 1. Punto 2. La Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto se iba a parecer a la peste española. Entonces, ahora, ¿qué fue la peste española? Bueno, es una gripe que tomó lugar entre finales de 1918 e inicios de 1920 en 4 oleadas. Como consecuencia de ello, básicamente se infectó 1/3 de la población del planeta Tierra. La tasa de letalidad fue del 6%, por lo tanto murió el 2% del planeta Tierra. Sí, esto quiere decir, digamos, murieron 39 millones de seres humanos. O sea, eso fue la peste española. Entonces, ¿qué significa la peste española en términos del año 2020? 1/3 de la población significa 2.600 millones de seres humanos infectados. Cuando uno mira el número recién hoy está en el orden de los 13 millones de infectados. ¿Qué significa en términos de letalidad? Implicaría que estarían muriendo en el mundo 160 millones de seres humanos. Hoy el virus apenas está cerca de las 600.000 personas. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud cometió un error de casi 300 veces. Es decir, es un error grosero. ¿Y por qué, digamos, es importante tomar en cuenta esto? Porque el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud, donde Argentina es el mejor alumno en términos de extensión de tiempo y en términos de profundidad del tipo de cuarentena cavernícola impulsado, digamos, lo que trató de hacer es hacer frente a un problema similar a lo que fue la peste española. Y eso se ve con claridad. Que los numéricos del daño que se ha causado a partir de un trabajo que hizo Robert Bourgeois y una
economista china que se llama Wen. En ese trabajo, básicamente lo que hacen en el caso de estos autores es tomar qué pasa con la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita dentro del periodo que va desde 1901 hasta 1929. Digamos, se saca a partir de 1929 porque está el efecto de la Gran Depresión, y se toma este periodo, ¿por qué? Porque el mundo tuvo dos shocks negativos sobre la cantidad de personas en el planeta Tierra, que es la Primera Guerra Mundial y lo que tiene que ver justamente con la peste española. Entonces, básicamente, cada una de estas series tienen todos valores ceros, que los años que transcurren, o sea, la Primera Guerra Mundial y los años que transcurre la peste española, se cargan los datos de muertos pertinentes. A partir de eso, Barro determina, con sus colegas, que si el coronavirus tuviera una letalidad y alcance similar al que tuvo la peste española, la economía mundial debería perder 6 puntos de tasa de crecimiento del Producto Per Cápita. Ustedes saben que la tasa de crecimiento del PBI es la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita más la tasa de crecimiento de la población. Ahora bien, si la población crece al 1%, pero van a morir 2 puntos porcentuales de población, eso me da un saldo negativo de 2,1, por lo tanto, se están perdiendo 7 puntos de crecimiento económico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes toman los trabajos que hace el Fondo Monetario Internacional, que lo hace con otras metodologías, porque lo estima país por país, ustedes se encuentran que en enero del 2020 el World Economic Outlook esperaba que el mundo se expandiera en torno al 3%, 3,5%. Y básicamente, cuando viene el impacto del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional ya en abril modifica sus estimaciones. Y utilizando una metodología distinta, llega a que el mundo va a caer 4%. Es decir, que se están perdiendo 7 puntos de tasa de crecimiento. Por lo tanto, lo que ustedes tienen es que estamos cayendo como si hubiera venido la peste española, pero con algo que tiene 300 veces menos. Por lo tanto, lo que hay que explicarle al gobierno es que nos deje de mentir que el problema es la pandemia. El problema es la cuarentena. Porque la pandemia solamente implica el 0,5% de la caída del PBI. El 99,5% restante lo explica la cuarentena. Ese es el primer punto, o sea, entender que estamos en este problema a nivel mundial por culpa de los infectólogos que, digamos, yo creo que esto ha sido una suerte de bendición de Dios para los economistas, porque hay un chiste que dice que en realidad Dios inventó a los economistas que hoy en día los pronósticos con sus errores de estimaciones. Pero parece que hay alguien que estima peor que los economistas, los infectólogos, le prefieren 300-1. Ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, ahora cómo se procesa este shock negativo. Tal como había mencionado, esto es un shock de oferta negativo, digamos que afecta transitoriamente a la cantidad de personas en el mercado laboral. Ya puede ser o porque están en cuarentenados o porque se murieron. O sea, el modelo de cuarentena tan brutal, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, es como si se hubieran muerto, pero después vuelven. Ahora, el problema radica, vamos a hacer una economía cerrada y después vamos a hacer economías abiertas y vamos a analizar distintos tipos de países. El primer punto es, si yo tengo una economía cerrada y a mí se me cae la cantidad de personas dentro del mercado laboral, eso genera una contracción de la oferta agregada. Es decir, que si yo mantengo el consumo en línea a lo que es el ingreso permanente, eso deriva en una caída del ahorro. Y esa caída del ahorro, si la inversión no se modifica, implica una suba en la tasa de interés.
Al subir la tasa de interés, lo que pasa es que cae la demanda de dinero y entonces frente a ese exceso de oferta de dinero hay una presión sobre el nivel de precios. Eso es lo que pasaría básicamente en una economía cerrada, donde básicamente también ustedes tendrían que la contracción de la oferta de trabajo, ¿sí? Digamos, también tiene una caída en la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque la inversión va también hacia un nivel menor. Entonces, por el efecto de la mayor tasa de interés, porque no pueden producir. Por lo tanto, en principio, el salario... A ver. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, Javi. Bueno, perdón. Todo A, tuyo. a todos. Bueno, voy a reiniciar con la parte de la descripción del modelo de una economía cerrada. Cuando ustedes tienen el caso de una economía cerrada, la caída en la oferta de trabajo implica, digamos, una caída en el nivel de producción. Eso hace que se retraiga, dado el consumo determinado por el ingreso permanente. Eso hace que se contraiga el ahorro. Y si la inversión no cae, porque no hay un aumento sustancial del grado de aversión al riesgo como consecuencia de que se entiende que es un shock transitorio, eso genera que la tasa de interés suba. Al subir la tasa de interés, eso hace que caiga la demanda de dinero y eso genera, en el caso de una economía cerrada, que, digamos, el nivel de precios suba. Al mismo tiempo, también implica un aumento en la capacidad ociosa, básicamente porque no se está produciendo, y se genera, digamos, también una retracción en la demanda de trabajo como consecuencia, ¿sí?, de esta situación. Sin embargo, como no cambia la inversión en el largo plazo, lo que viene a ser que el criterio de largo plazo, ¿sí?, la caída de la demanda de trabajo va acompañado con la contracción de oferta, por ende el salario nominal en la economía no cae. Esto significa, digamos, que si bien hay una caída del salario real, no hay una caída del salario, digamos, nominal. Eso por un lado. ¿Me están siguiendo bien? ¿Se escucha bien? Perfectamente, Javier. Ok. No, porque me apareció una imagen fija tuya, Alberto. O sea, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que si uno considera una situación de una economía abierta, con libre entrada y salida de capitales? La suba en la tasa de interés hace que básicamente el retorno en el doméstico esté por encima de lo que es el equilibrio internacional. Eso generaría un ingreso de capitales, por lo tanto, la tasa de interés, digamos, no subiría porque ingresan los capitales y como consecuencia de ello, digamos, no cae la demanda de dinero y no habría inflación. Mientras que los efectos en actividad y lo que tiene que ver en la utilización de la capacidad de la planta están, digamos, básicamente iguales. O sea, y si ustedes tienen tipo de cambio flexible, la moneda se estaría apreciando. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se da una situación de un aumento en el grado de aversión al riesgo? Es decir, si los agentes se asustan y se empiezan a desprender de los activos financieros empiezan a caer fuertemente y se produce algo que se llama efecto Tobin, que es que al caer el valor de mercado de los activos respecto al valor de reposición, se hunde la inversión. Entonces, ¿por qué? Porque además, cuando ustedes tienen ese fenómeno, existen esto que se llaman los stop loss, y eso genera ventas masivas, ¿sí?, de activos, y eso repotencia aún más, ¿sí?, la caída de los activos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Ahí la inversión cae mucho más que proporcionalmente, la tasa de interés baja y además se genera un aumento en la demanda de dinero, que además es repotenciada también por el grado de aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, en ese momento decide un movimiento de cartera que se llama Flight to Quality, Flight to Safety, Flight to Heaven, que básicamente es demandar activos emitidos por el sector público, y ese aumento en la demanda de dinero genera una deflación en la economía. Y ustedes lo otro que ven como efecto colateral es que suben el precio de los bonos del Tesoro norteamericano, por ejemplo, ¿sí?, y por ende las tasas se achican fuertemente
y al mismo tiempo, como se desprenden de los bonos, por ejemplo, emitidos por el sector privado, aumenta el spread entre los títulos privados y los títulos públicos, se cae el precio del equity, se cae el precio de los emergentes y obviamente también se cae el precio de los bonos basura. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pero el problema ahora radica que la situación en un país emergente y en un país desarrollado no es la misma. ¿Por qué? Porque en ese cambio de portafolio se demandan los activos emitidos por los países más seguros, por decirlo de alguna manera, en detrimento de lo que es los países emergentes o los países en vía de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El riesgo, ¿sí?, en los países emergentes sube, mientras que la tasa en los países desarrollados cae. Entonces, por más que ustedes tienen una fuerte contracción de la inversión, ¿sí?, aún así la tasa de interés doméstica en los países desarrollados está por encima de lo que es la tasa de arbitraje para un país desarrollado. Entonces ingresan fondos a estos países, ¿sí?, que le demandan más títulos públicos y le demandan también, por ejemplo, a Estados Unidos, dólares. ¿Sí? Y eso lleva, digamos, a la apreciación de las monedas las monedas fuertes, como sea el caso de Estados Unidos, como sea el caso de, por ejemplo, del euro, ¿sí?, o como sea el yen, o como sea la libra esterlina. Y por otra parte, digamos, ustedes tienen el mismo efecto en una economía emergente, pero lo que sucede es que la tasa de interés de arbitraje, por el aumento del riesgo, sube. Entonces esa situación lo que genera es una salida de capitales, ¿sí?, que hace devaluar las monedas y que además, como está cayendo la demanda de dinero de los países emergentes, eso conlleva también a un aumento de la tasa de inflación. O sea que lo cual, digamos, ustedes lo que van a encontrar es déficit de cuenta corriente en los países desarrollados y van a encontrar superávit de cuenta corriente en los países emergentes, ¿sí? Y ahí, digamos, no es lo mismo aquellos países que tienen tipo de cambio flexible que aquellos que tienen tipo de cambio fijo. Los que tienen tipo de cambio flexible, básicamente lo que hacen es devaluar. Ahora, es interesante porque no es lo mismo, por ejemplo, aún con tipo de cambio flexible, lo que pasó en el caso de Chile que lo que pasó en el caso, por ejemplo, de Brasil. A ver, Brasil venía teniendo una estrategia de tipo de cambio flexible, pero acumula reservas, o sea que interviene, es una flotación sucia. Mientras que en Chile, como consecuencia de años y años de estabilidad, digamos, no tenía reservas para hacer frente a esta situación. Entonces, por ejemplo, para mitigar la caída en la demanda de dinero, ¿sí?, y que eso no genere efectos inflacionarios, ¿qué es lo que hizo el Banco Central de Chile? Tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional para compensar la caída en la demanda de dinero y que de esa manera eso le permita esterilizar pesos chilenos, ¿sí?, vendiendo ¿qué? Dólares. Y de esa manera que el efecto sobre precios tenga que ver básicamente con lo que es el cambio del equilibrio interno y no por la caída de la demanda de dinero. Ese es el caso, por ejemplo, de Chile. ¿Cómo lo resolvió Brasil? Brasil no tiene acceso a esa línea de crédito premium que tiene Chile. Entonces lo resolvió ¿cómo? Vendiendo reservas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en países como Ecuador o como Panamá, que son países, ¿sí?, que tienen sus economías dolarizadas? Es decir, un caso de tipo de cambio fijo más extremo, o sea, es el caso más extremo. Bueno, el problema, si bien las dos economías están dolarizadas, es muy distinto porque como Panamá lleva muchos años de esto y tiene, digamos, ya arreglos claros con Estados Unidos y tiene una historia sobre esto, ¿qué es lo que pasa? La demanda de dinero no cae tanto. Entonces no se necesita tanta contracción de oferta para mantener lo que se llama la paridad del poder de compra, es decir, que el precio local sea igual al tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales. Como no varía el tipo de cambio, entonces los precios tienen que ser los mismos. Entonces, digamos, ustedes necesitan que se contraiga la cantidad de dinero, ¿para qué? Para que justamente el nivel de precios sea el mismo, porque se contrae la oferta acorde a la caída de la demanda. Pero en el caso de Ecuador,
como esa caída de la demanda de dinero es mucho más pronunciada por la historia que trae, el resultado que es que tiene que tener una fuerte contracción de la cantidad de dinero. Y al producirse la contracción de la cantidad de dinero genera una caída en la demanda adicional, ¿sí? Que empuja a tener mayor, digamos, y si ustedes no tienen plena flexibilidad en el mercado laboral, aparece un gran desempleo. Ahora, eso es lo que tiene que ver con los países emergentes. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tuvieron, por ejemplo, frente al shock los países desarrollados? Claro, como los países desarrollados se pueden endeudar y además le demandan dinero, por ejemplo, ¿qué hizo la Reserva Federal? La Reserva Federal, frente al brutal aumento en la demanda de dinero, ¿qué hizo? Bajó las tasas a los niveles del retorno de los títulos públicos. Y ahí expandió fuertemente la cantidad de dinero. De hecho, lo hizo por el equivalente de un PBI medio de Argentina, en 2 días. O sea, hizo una primer subasta por 400.000 millones de dólares, se lo llevaron todos, al otro día tuvo que subastar 200.000 millones de dólares más. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hace? Porque emite contrademanda de dinero, lo hace para evitar la deflación. Y aclaremos esto y que se entienda, porque emite contrademanda de dinero. Punto 1. Punto 2. Frente al derrumbe de la inversión, ¿qué hizo Trump? Bajó los impuestos a las empresas. Es decir, para compensar el miedo que se genera originalmente, le baja impuestos. ¿Para qué? Para que de esa manera la inversión no caiga, para que de esa manera sufra lo menos posible la demanda de trabajo. Y por otra parte, dado que el shock implica que se retrae la oferta de trabajo y por las características flexibles del mercado de trabajo de Estados Unidos se manifiesta en desempleo, básicamente, ¿qué es lo que hizo el gobierno? A tasa cero se endeudó para girar cheques a las personas para que puedan mantener su nivel de consumo, al tiempo que se dispararon los seguros de desempleo. Ahora, esta situación que es como arregla Trump, ¿no? Digamos, o sea, trata de nivelar, de mantener nivelado el nivel de consumo, trata de evitar que se derrumbe la inversión y eso se manifiesta en un déficit de cuenta corriente, que la contracara es la colocación de deuda, ¿sí? Y la emisión de dinero para evitar la deflación. Francia, que es un país que podría tener las mismas características de acceso a los mercados, porque tiene acceso al mercado de deuda, y básicamente cuando uno lee las declaraciones de Christine Lagarde, lo que analiza Lagarde enseguida entiende la analogía en términos de demanda de dinero de lo pasado en la crisis anterior, y por ende empieza a emitir. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia entonces radica en la instrumentación de la política fiscal. Mientras que Estados Unidos le gira el dinero a los, digamos, a los individuos para que ellos decidan en qué gastarlo, el caso de Francia es distinto. Francia lo que hace es hacerse cargo de la cuenta de determinadas partidas, es decir, el Estado francés decide, ¿sí?, también endeudarse, pero es él quien decide en qué se gasta el dinero, en qué lo tienen que gastar los individuos. Es decir, se hace cargo de determinadas cuentas que considera que eso es en lo que hay que gastar. Y esto, digo, al margen de implicar un destrato hacia el ser humano, ¿sí?, porque en el fondo, digamos, le quieren manejar la vida y en Estados Unidos le dan la libertad de gastarlo en lo que se le dé la gana, tiene efectos sobre la política fiscal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, terminado el shock, ¿sí?, y eso está escrito en artículos míos, por lo tanto, digo, no es ninguna novedad, digamos, ahora les digo que en los últimos 2 meses la economía americana creó 8 millones de puestos de trabajo, ¿sí?, pero además logró nivelar el nivel de consumo para que, digamos, para que los individuos no sufran, sino que además, digamos, estimula la inversión. Pero, ¿qué es lo interesante? Que terminado el shock, el programa de asistencia se termina. Es decir, el aumento del gasto público es absolutamente transitorio.
Y como además bajó impuestos y hay más inversión, a la postre termina con mayor demanda de trabajo y por ende con mayores salarios reales y con mayor crecimiento. Es el caso de Estados Unidos. Ahora, el caso de Francia es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque eso se transformó en un aumento del gasto público que entra en lo que llamaba Friedman y Rose Friedman o Rose Director, ¿sí? En lo que es la tiranía del status quo. La tiranía del status quo dice que los programas de gasto público, digamos, cuando ustedes lo quieren atacar, digamos, tiene el problema del triángulo de hierro, que se conforma de los políticos oportunistas, los burócratas que dan esos planes y los beneficiarios. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ustedes se expandieron, no hay forma de volver atrás. Por lo tanto, a la postre se transforma en ¿qué? En un aumento de la presión tributaria. Por ende, de largo plazo, los franceses van a tener un menor nivel de vida porque van a tener que hacerse cargo, ¿sí?, de un fisco más grande. Van a tener que pagar más impuestos. La única reacción que pudo tomar Macron es que, sacando el caso de los impresentables de Podemos en España, ¿sí?, que es, digamos, nuestro modelo, ¿sí?, Irlanda arrancó bajando impuestos, que además ya era líder en eso. Entonces, lo primero que hicieron, y eso está muy bien explicado en el libro, en el nuevo libro de Martín Litvak, ¿sí?, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Cuando Irlanda arranca con una nueva baja de impuestos, los países de la OCDE salieron a criticarlo. Pero después que se dieron cuenta que lo que verdaderamente funcionaba era la baja de impuestos, entonces ustedes lo que están viendo ahora en Europa es que todos están bajando los impuestos, ¿sí? Y el único, es más, hasta Francia ahora se sumó a eso, y el único que va en la dirección contraria, ¿quién es? España, ¿sí? Porque está gobernado por los socialistas. Entonces, socialistas y comunistas. Entonces, pero fíjense que no es trivial la forma en la cual respondió cada país al tipo de shock recibido. O sea, primero porque no tiene las mismas condiciones crediticias ni las mismas condiciones de demanda de dinero. Y por otra parte, no es lo mismo el tipo de política monetaria y fiscal que pueden hacer. Ahora bien, vayamos al caso argentino. Caso argentino es, ¿Argentina se puede endeudar? No. Argentina está en default. O sea, a ver, Argentina, si bien no tiene el default abierto, no quiere decir que no pueda pasar. Es decir, están dadas las condiciones legales para que cualquiera de los acreedores que han tenido una de las series que se han caído puedan ir a litigar a un tribunal en Nueva York. ¿Sí? Segundo, digamos, la negociación, si bien está cerca en términos de precios, o sea, después de que Guzmán hizo cerca de 8 o 9 propuestas finales, ¿sí? Hay un problema de índole legal. ¿Por qué? Porque básicamente las cláusulas que está buscando que tenga el arreglo Guzmán significa que los acreedores quedan absolutamente desprotegidos frente a un nuevo default de Argentina. ¿Y por qué es importante eso? Porque si ustedes quieren analizar la sustentabilidad de la deuda, Argentina debería tener más o menos un superávit primario de 2 puntos del PBI. Si yo tomo lo que dejó el macrismo de superávit primario, fue negativo en 0.6 del PBI. Sin embargo, ¿sí?, si yo corrijo por libramientos impagos y partidas rezagadas, tengo 3. Si yo sumo el paquete fiscal que lleva a cabo el gobierno, más la caída del nivel de actividad, donde, por ejemplo, en estos 4 meses de cuarentena, la caída del PBI de esos 4 meses va a ser del orden del 22%. O sea, que Argentina ya de hecho acumula en 5 meses una caída de 11%, ya es una caída peor que la que tuvimos en el 2002. Entonces, en ese contexto, Argentina va a terminar teniendo un déficit primario bien medido de 10 puntos del PBI
y si no cambian los rezagos y los libramientos impagos, ¿sí? va a ser 7,5. Además, otra cosa que ustedes lo pueden chequear, en los primeros 6 meses del año, la recaudación creció al 22%, el gasto público al 100%, y se acumula en el mejor semestre del año un déficit de 14.000 millones de dólares, equivalente a 14.000 millones de dólares. Es más, el Banco Central emitió para asistir al sector público 1.5 billones de pesos. ¿Y por qué, digamos, no se ve manifestado en los precios? No se ve manifestado porque el 70% de esa emisión fue esterilizada con LELIQs y con PASES, es decir, que están adentro de los bancos. Entonces, ahora miramos la base monetaria, estamos en torno de los 2.2 billones de pesos y las LELIQs más los PASES 2.3 billones. Es decir, que en un caso de pánico, la cantidad de dinero podría duplicarse en 28 días. Si a eso le sumamos todo el déficit fiscal que viene, es decir, tenemos una oleada monetaria. De hecho, dicen que, es más, están emitiendo a tal ritmo que dejaron de emitir de billetes de 100 pesos porque Evita salía despeinada. O sea, básicamente, estamos frente a un descalabro fiscal. ¿Por qué? Porque frente a una contracción de oferta, digamos, el gobierno responde con una expansión de la demanda financiada con emisión monetaria, un dinero que nadie quiere. En lugar de bajar el gasto público en todas las partidas que tienen que ver con el robo de los políticos, no tocaron nada. Es más, aumentaron el gasto. Por lo tanto, digamos, lo que están haciendo es tirar nafta al fuego. Entonces, si hoy ya el nivel de pobres en Argentina oscila entre el 45 y el 50%, algo perfectamente razonable. ¿Por qué? Porque en la crisis del 2002, el PBI en Argentina cayó 10,9%, la inflación fue del 41% y la cantidad de pobres saltó al 55%. Por lo tanto, si una economía que viene viajando a tasa de inflación del 45%, va a estar cayendo por lo menos 11, 12, 13 puntos, bueno, es de esperar que como mínimo, digamos, vayamos a niveles de pobreza del 50%. Y si llega a estallar la hiperinflación, por todo lo que están emitiendo de dinero, por cómo se cae la demanda de dinero y cómo se retrae el nivel de actividad, tengo mi sensación de que vamos a la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Porque básicamente hay una oleada de oferta monetaria enorme, caída de la demanda de dinero, caída de la actividad. Eso se llama hiperinflación. Es más, ¿cómo quieren salir esta gente? Quieren salir con un plan de obra pública. Y encima son tan ignorantes que citan como referencia el New Deal. Hay que explicarle a esos brutos, a esos burros, sí, que tienen que mirar los datos. De la Gran Depresión no se salió con política fiscal, se salió con política monetaria. Eso está documentado en el libro de Friedman y Anna Jacobson Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, capítulo 7. Si no les gusta Milton Friedman, que lean los ensayos sobre la Gran Depresión de Bernanke. Si no les gusta Bernanke tampoco, que lean los trabajos recientes de Cristina Romer, que es una keynesiana declarada. Y como keynesiana declarada dice, no se salió con política fiscal, se salió con política monetaria. ¿Por qué? Porque Roosevelt, en la medida que aumentaba el gasto público, aumentaba los impuestos. Ah, no, estos burros quieren salir con, está bien, con política fiscal expansiva. Y lo van a financiar con emisión monetaria, con dinero que nadie quiere. O sea, es como llamar a Nerón para pagar un incendio. Ese plan de 370 hojas que le mandaron, en realidad se llama el plan lanzallamas. El otro problema que, fíjense que aquellas economías que tienen mercados laborales más flexibles salen más rápido. Bueno, Argentina es un infierno el mercado laboral. Pero al margen de eso, el modelo de cuarentena cavernícola impulsado, por Alberto Fernández a instancia de las, voy a tratar de mantener la mesura, de los infectólogos, básicamente ustedes lo que encuentran es que al dejar sin ingresos a las empresas, al obligarlos a mantener impuestos porque la de los chorros de los políticos no se toca, al obligar a las empresas a mantener la plantilla, al obligarlos a mantener los salarios,
Eso generó un desbalance financiero enorme en las empresas. ¿Qué pasó? Primero se comieron el capital de trabajo. Después arrancaron los cheques rechazados. Es decir, un financiamiento compulsivo quebrando la cadena de pago. Y después se empezaron a comer el capital. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ustedes tuvieron parada la máquina 2 meses, no 4, 2 meses, es un problema. Ustedes ya necesitan ponerle plata para que vuelva a funcionar. Pero aún así, no alcanza con eso. Ustedes si se compran las máquinas, digamos, aquellos que hayan visto la vida real de una empresa, cuando se compran la máquina, no pueden arrancar. ¿Por qué? Porque tienen que generar algo que se llama capital de trabajo, porque ustedes tienen que comprar los insumos, pero ahora los insumos, una vez que los compran, entran en producto en proceso. Después se convierten en un bien de cambio, después se vende, después se cobra. Eso se llama ciclo de maduración. Y además, digamos, mientras que ustedes estaban haciendo todo eso, en el medio tuvieron que pagar por los insumos, que se llaman o sea, ciclo de pago, periodo de pago. Esa diferencia, digamos, le da una cantidad de días que ustedes lo tienen que financiar, que es el financiamiento del capital de trabajo. Por eso las empresas tienen activos corrientes más grandes que los pasivos corrientes. Justamente por eso. Y la contracara de eso, ¿qué es? El sector financiero, que es el que toma plata a corto y la presta a largo, que es el intermediador de plazo. Ahora, pero ustedes entonces ahora tienen que financiar eso. ¿Y cómo lo van a financiar? Con crédito inorgánico, con emisión monetaria, más nafta al fuego. Entonces, emitimos porque el gasto público aumenta al 100% mientras que la recaudación al 22%. Emitimos porque, digamos, puede haber un pánico. Emitimos para financiar la obra pública. Emitimos para los créditos. Emitimos para pagarle a los presos mayores salarios que un jubilado. Emitimos para lo que sea. Todo lo arreglamos con emisión monetaria. Miren, para mí eso termina en una hiperinflación. Más tarde, más temprano. Digo, termina en una hiperinflación. Y entonces ustedes se encuentran con los imbéciles que están en el gobierno diciendo, no, la inflación no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Y esto es así de grave. ¿Por qué es así de grave? Porque dicen, no, bueno, había una inflación del 33% en el 2018, en el 2019 no se emitió nada, ¿sí? Y la inflación saltó al 53%. Ahora emitimos mucho y es el 43%. O sea que según ellos, digamos, emitir más hace que la inflación caiga. Digo, no existe ningún manual del mundo que diga esa pelotudez. Van en contra de casi de 5.000 años de evidencia empírica. Es decir, es un disparate. Es decir, lo peor, digamos, son peores que monos. O sea, digamos, si tuviéramos monos en el Ministerio de Economía nos iría mejor. Ahora, y pido perdón a los monos. Ahora, entonces, y además son intelectualmente deshonestos porque, primero, nunca pudieron demostrar que hay inflación en una economía de trueque. Nunca pudieron pasar el tortazo de Virginia Gallardo al imbécil de Kicillof cuando le dijo, bueno, si no se genera inflación, digamos, o sea, haga cero los impuestos, financie todo el gasto con emisión monetaria. Todavía no contestaron eso, más que falacias ad hominem. No solo eso, sino que además son deshonestos intelectualmente, porque ¿qué? ¿No conocen la conferencia de Friedman del año 70 en la London School of Economics cuando habla qué es el monetarismo y explica que la política monetaria tiene rezagos? Es decir, no entienden que el artículo de Olivera de la teoría no monetaria de inflación es una trampa, porque básicamente, si no hay convalidación monetaria, porque el dinero es endógeno, no hay inflación. Entonces, estamos en una situación extremadamente compleja, ¿sí? Ustedes los van a operar a corazón abierto y está viniendo un tipo con la motosierra. Me parece que esto termina en la peor crisis de la historia argentina. Javier,
Brillante la presentación, me parece que va a ser tiempo de preguntas. Acá está mi amigo Guillermo Mozo haciendo malabarismo para ver cómo administran más de 100 y pico de preguntas que se hicieron en el área de preguntas. No te cuento lo que es el chat. El chat está inflamado, hay casi 1.200 personas que todavía están acompañándonos a pesar de los inconvenientes técnicos. Así que Guillermo Mozo, te cedo la palabra y arrancamos las preguntas con la mejor selección que podamos. Bueno, gracias Javier, muchísimas gracias por tu exposición. Mira, voy a tratar de resumir en 4 grandes ejes esta gran cantidad de preguntas que tenemos. El primero, hablemos de la situación y contexto internacional. Los otros días el presidente dijo una burrada realmente, y la viene repitiendo hace bastante, de que el capitalismo ha sido puesto de rodillas por un bichito que es el COVID-19, y hay muchos que se llenan la boca y babean hablando de que esto resetea el nuevo orden mundial y genera una crisis de la cual el capitalismo no se va a recuperar. Por un lado, tu reflexión sobre esa, que creo yo es una gran burrada, y segundo, ¿cómo crees que queda el panorama internacional de cara a las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué curva le va a hacer ganar la elección o le va a determinar la elección a Trump? ¿La de muertos o la de la recesión? Esa para empezar. A ver, lo primero que voy a decir es que, para variar, digamos, las apreciaciones del presidente sobre el capitalismo son equivocadas. Él, de hecho, dio una charla de 17 minutos sobre el capitalismo. La charla está llena de clichés, tiene por lo menos 12 errores groseros, porque estoy siendo muy generoso. Y en realidad, lo que dañó al sistema no fue el bichito, porque eso es creer que fue la pandemia. En realidad, lo que golpeó al sistema fue la cuarentena. Es decir, el modelo de cuarentena estúpido, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, donde los reyes de los estúpidos a nivel mundial son los infectólogos argentinos, digo, con la basura inmunda esa asquerosa de Pedro Cana a la cabeza, o Eduardo López, o digamos, algunos de ellos que andan dando vueltas todo el día, sembrando el terror en las cámaras. Por lo tanto, digamos, la afirmación es falsa, y si no, digamos, que trate de ayudar con el Estado presente, ¿sí?, con emisión monetaria de un dinero que nadie quiere. Es decir, el principal problema, digamos, por el cual están achicando, digamos, están implementando una salida de la cuarentena, es porque se están quedando sin recursos, porque se hubiera dado cuenta Alberto Fernández de que el problema es el Estado y no el capitalismo. Si hubiera sido así, es muy interesante. Lo que tendría que haber hecho es que a la par que dejaba sin ingresos al sector privado, hubiera dejado también sin ingresos al sector público, a ver qué hacía. ¿Sí? Entonces, como la economía de Robinson Crusoe. O sea, ustedes no pueden inmolar el consumo si antes no bajan los cocos. Si ustedes antes tienen que trabajar, y el que genera trabajo, el que genera riqueza es el capitalismo, es el sector privado. Por lo tanto, eso es un punto no menor. El segundo punto es, como digo siempre con el caso de Estados Unidos, debemos mirarlo con mucho cuidado. Debemos mirarlo entendiendo la lógica de que, básicamente, salvo Fox y 12 medios chiquititos, el resto de todos los medios de Estados Unidos están en contra de Trump y tienden a poner la información de manera distorsionada. A ver, pido que no tratemos de entender la política de Estados Unidos, las cosas de Estados Unidos, en función de cómo las entienden los mugrosos de la izquierda o, digamos, los medios. A ver, lo voy a hacer por ejemplos concretos. En Argentina, la mugrosa izquierda, ¿sí?, fue a manifestarse en contra de Trump por una cuestión de racismo. Habría que contarles a los ignorantes y mugrosos zurdos que el problema ocurrió
en Minnesota, que es un estado gobernado históricamente por los demócratas. Habría que contarle además que los que terminaron con la esclavitud en Estados Unidos fueron los republicanos. Y habría que contarles también que el Ku Klux Klan milita dentro del Partido Demócrata. Digo, como cuestión, digamos, no menor. Esa misma situación pasa con las descalificaciones que recibe el presidente de Estados Unidos por lo que ocurre en Nueva York. Les cuento que el estado de Nueva York es gobernado por los demócratas y que la ciudad de Nueva York, el alcalde de Nueva York, es demócrata. Es decir, en un país que es federal. Por lo tanto, digamos, si quieren, digamos, endilgarle los muertos a alguien, se lo pueden endilgar a los amigos del sorete de Bernie Sanders y Biden. ¿Ok? Digamos, yo para que, digamos, o sea, pongamos las cosas en perspectiva. Y después, hay trabajos que han sido publicados, que obviamente la prensa argentina no lo publica, porque, bueno, está claro, digamos, que los medios en Argentina están en un problema muy grande. Al quedarse sin ingreso las empresas no pueden pagar por publicidad. Y en realidad, si ustedes se fijan, hay cambios de anunciantes, que en realidad son empresas que reciben financiamiento del Estado para financiar a los medios. Entonces, ¿qué van a decir los medios? Y lo que quieren los políticos. Entonces, ahí ustedes lo que tienen es que, por ejemplo, la cantidad de muertos mes por mes en Estados Unidos es algo menor que la del año pasado. Es más, hay un trabajo que hizo Gustavo Segre, ¿sí?, que muestra lo mismo en Brasil. Y hay menos muertos este año que el año pasado. Por eso, cada vez que el presidente Alberto Fernández abre la boca haciendo un comparable, mete la gamba, porque en realidad las personas que lo rodean, y discúlpenme el término, son unos pelotudos chicaneros que no sirven más que para hacer chicanas baratas. Entonces, digamos, estamos gobernados por chicaneros baratos y además incoherentes, ¿no? Digo, porque si no, veamos lo que han declarado con el caso de la muerte del exsecretario de los Kirchner y lo que han declarado cuando estaban en la oposición respecto a lo que es el caso de Maldonado, ¿no? Digo, el ejemplo más emblemático es el imbécil de Cafierito, tercera generación de una familia viviendo de la política, o sea, de nosotros. Por lo tanto, digo, yo no soy especialista en el caso americano, pero lo que digo es, ojo, porque pueden estar pasando cosas que nosotros no sabemos. O sea, y las leemos con la distorsión de los medios locales que acentúa la distorsión de los medios de afuera. Bien, muchas gracias. Tenemos ya 2.200 asistentes, hay muchos amigos de otros países latinoamericanos, de Colombia, de Bolivia, de Perú, uruguayos, y mucha gente de la Argentina, de todas las provincias, te diría prácticamente. Así que voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con federalismo y liberalismo. Hace poco ganó en la agenda nacional un tema que a nosotros como mendocinos nos viene pegando fuerte, que es la discriminación que existe del poder central hacia las provincias. Y el ex gobernador, hoy actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, puso ese tema en la agenda de los medios nacionales, el famoso Mendoexit, que aspira en una Argentina que no tiene derecho de secesión, al menos a convertirse en un grito de rebeldía por un federalismo que se declama pero no se cumple. Hay mucha gente que está preguntando acá en el chat, ¿qué opinión tenés respecto al Mendoexit y a estos movimientos federalistas, donde habría que sumarle un grito de libertad? A ver, vamos por partes. Hay un video mío de hace unos cuantos años
donde yo propongo separar la Argentina en dos, Argentina del Norte y Argentina del Sur. Guillermo, ¿me escuchás? Porque te acabo de perder tu imagen. Te escucho perfecto, te escucho. No, pero no sé por qué no veo tu imagen. Bueno, yo sigo hablando. Se me salió la cámara, dale. Ahí estamos. Ok. Entonces, básicamente, yo entiendo plenamente lo que dice el ex gobernador Cornejo. De hecho, yo lo propuse hace mucho tiempo. Y porque, ¿cuál es el problema? Acá, digamos, cuando los valores de la sociedad están contaminados, como ser los valores del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, la contraparte de eso son instituciones inmundas que hacen que una economía se hunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un conjunto de la sociedad está adhiriendo a esos valores y hay otra sociedad que brega por la propiedad privada, por la no intervención del Estado, la operación social, la división del trabajo, el ahorro, el esfuerzo, digamos, y conseguir el éxito sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, digamos, en el contexto del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, de modo tal que eso se manifiesta en un conjunto de instituciones que hace que el país florezca. El problema es que la diferencia de valores morales hace prácticamente imposible la convivencia. Y le está planteando Cornejo ahí justamente algo que yo, digamos, planteé hace muchos años y que, por ejemplo, lo hablaba el otro día con mi querido Carlos Mira, en Instagram, donde, según Carlos, o sea, esa divergencia de valores hace que esta sociedad tenga grieta, viva en grieta y que sea muy difícil superarlo. Es decir, los políticos, utilizando la basura en la educación pública, han logrado lavar el cerebro de la gente. Es decir, el Estado, digamos, siguiendo los lineamientos de Gramsci, ha logrado meterse en los medios, ha logrado meterse en la cultura, ¿sí? Fíjense lo que son las cosas. El IFE de 10.000 pesos, pero a los artistas les da 30.000. ¿Ok? Y no solo eso, sino que además también se han metido en los medios de comunicación. Y eso, digamos, ha estado durante años lavando el cerebro de gran parte de los argentinos. Entonces, es increíble, y está bien pensado. ¿Por qué? Por los políticos. Porque en realidad hay un grupo de personas que odian a los creadores de riqueza, cuando en realidad a los que habría que odiar y los que habría que identificar como enemigos son los políticos, no, digamos, al que crea riqueza. Pero bueno, digamos, entonces, una alternativa es trabajar por eliminar el odio e identificar quién es el verdadero enemigo, y la otra es separar el país, porque además este año esa situación está profundizada. ¿Por qué? Porque el gobierno, al no haber enviado el presupuesto, ¿qué es lo que sucede? Trabaja con el presupuesto del año anterior, y como hay inflación, hay más recursos, y esos los maneja discrecionalmente el Poder Ejecutivo. Es decir, lo gasta Cafierito. Entonces, digo, es entendible, pero es más, el problema de la coparticipación argentina no se va a arreglar nunca. Porque en realidad el gran perdedor de la coparticipación es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la recaudación y se lleva el 28%. Es decir, que toda la nación está a Buenos Aires, con el verso de la igualdad. Entonces, y la solidaridad. Por eso también, digamos, en los feudos que hay en el interior del país, digamos, los políticos son tan ricos. Y casualmente, donde hay más Estado, hay más pobreza.
Esa es la realidad. Entonces, acá ya no es un problema de federalismo, digo, no, es un problema de orden cultural. Entonces, digamos, por un lado, es la rebelión de Atlas. Es decir, habría que poner de un lado los que creemos en la libertad y del otro lado los parásitos. Vamos a ver qué pasa con los parásitos. Se mueren como ratas. Es decir, entonces, por eso es tan importante desde mi punto de vista continuar con la batalla electoral, cultural. Y obviamente no tiene que perder en paralelo la posibilidad de construir una alternativa electoral. Es decir, con la batalla cultural sola no alcanza. O sea, hay que dar la batalla cultural, pero al mismo tiempo hay que tratar de buscar alternativas electorales. Y en eso, digo, yo estoy muy contento porque hay mucha gente trabajando en eso. Digo, por ejemplo, el Partido Demócrata, digamos que está encabezado por Carlos Walter. Estoy muy contento por el trabajo enorme que está haciendo mi queridísimo amigo Agustín Echevarri, la vuelta al ruedo de esa persona que yo tanto quiero, que tanto aprecio, que tanto afecto le tengo y tanto respeto intelectual le tengo, que es el estimadísimo Ricardo López Murphy, ¿sí? Digamos, con la vuelta de Recrear, el trabajo de los chicos del Partido Libertario, digo, también, digamos, la gente de un lado al entonces, digo, digamos, a ver si, digamos, vuelven al redil los amigos de la UCD, el trabajo que hace José Luis Espert. Entonces, creo que se está formando una masa crítica para no solo estar dando la batalla en el plano cultural, sino también en el plano electoral. Bien, retomando esto último que acabas de decir, cuando se hizo el corte mencionaba la situación actual, que antes cuando militábamos en los 80 y en la universidad era una rareza tener un liberal opinando en los medios, y la tarea que haces vos con tantos otros colegas tuyos, la verdad que nos reconforta y además es formativo de muchas generaciones y muchos jóvenes que están hoy militando y sobre todo defendiendo la idea de la libertad. Creo que hay que llevarlo también al plano de la militancia universitaria, que en su momento tuvimos esa expresión y es un semillero importante. Así que agradezco mucho tu labor formativa defendiendo la idea de la libertad. Se nos va a... Sí. A ver, pero quiero aclarar algo. Los que hoy estamos dando esta pelea, no salimos de un repollo. O sea, yo puedo estar dando la pelea como la dan otros, porque hay gente que labura atrás. Es decir, si hay algo por lo cual yo le tengo un afecto enorme a quien me presentó, que es Alberto Medina Méndez, es por el trabajo que hace, por ejemplo, enorme desde el Club de la Libertad, o el trabajo enorme que hace José Guillermo Godoy, ¿sí? Digamos, desde Federalismo y Libertad, o el trabajo enorme, ¿sí? También de la Fundación Naumann, o el trabajo enorme que hace de Libertad y Progreso, y todas las fundaciones, o sea, la Fundación Libertad. Hay mucha gente que le brindó espacios a los liberales antes de que tuviéramos cámara. Y ese trabajo es enorme. Es más, probablemente uno de los trabajos más importantes y más silenciosos y quizás menos reconocido es el trabajo enorme que hace Guillermo, discúlpame, ¿por qué? Porque es el que se encarga de conseguirnos bibliografía. Digamos, trayendo libros de Editorial Unión. O sea, entonces, ojo con quedarse solo en las caras, sino que hay un montón de gente que está laburando y que se está rompiendo el lomo y lo hace de modo casi anónimo. Y son tan o más importantes que los que estamos poniendo la cara. Muchas gracias por esa mención y nuevamente un agradecimiento a Rodolfo Distel por habernos proporcionado esta oportunidad de estar charlando con vos. Javier, yo me despido, le voy a dar paso a Fernando Álvarez de Mar del Plata, de Fundación Global, que va a terminar con una pregunta y cerrando el evento. Un abrazo. Gracias.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Bueno, quiero empezar por agradecer nuevamente, Javier, tu participación en este encuentro y en tantos otros, por agradecerte también el rol que has cumplido en este tiempo. Me consta, porque lo he charlado con muchos jóvenes aquí en Mar del Plata y en otros lugares, cuando uno les pregunta, ¿y vos cómo llegaste a leer tal libro? ¿O cómo llegaste a descubrir tal autor? ¿O cómo llegaste a leer Alberdi? O cualquier otro, la respuesta en la enorme mayoría de los casos es a través de Milei. Creo que esa siembra en las nuevas generaciones que has hecho es algo que te tenemos que agradecer especialmente. Y a modo de cierre, quería hacerte un poco la pregunta que estaba, Javier, en el título de la presentación, ¿no? Es decir, bueno, asumiendo que coincidimos todos en el diagnóstico de que se viene la peor crisis de la historia argentina, que va a ser peor que el 2001, que vamos a ver posiblemente hiperinflación, pobreza, etcétera. Poniéndonos en la piel de un creador de riqueza, de estos que tenemos que defender, ¿no? De los John Galt, de la rebelión de Atlas, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo nos podemos preparar para eso? El que está al frente de una empresa pyme o el que cobra un sueldo en pesos y no le dejan acceder a dólares. En fin, ¿qué hacemos para prepararnos para la tormenta? Bueno, una cosa es resolver la cuestión operativa, digamos, desde una empresa, ¿sí? Y ahí, digamos, la receta es muy fácil, digamos, siempre es defender la caja, ¿no? Digamos, no por nada, digamos, cuando vos te encontrás el libro emblemático de evaluación de empresa, el primer capítulo se llama Cash is King, ¿ok? Es decir, eso, digamos, casi te diría que es de manual de libro de texto, ¿sí? Digamos, vas a minimizar las inversiones, vas a tratar de achicar el ciclo de caja, digo, obviamente si te tenés que achicar, digamos, probablemente tengas que despedir personal con lo problemático y lo doloroso que es, porque a diferencia de lo que creen acá en Argentina, para un empresario es durísimo echar a un empleado, porque el empleado tiene mucha capacitación específica. Entonces, digamos, perder un trabajador no es un chiste, no es una cuestión menor. Y después, o sea, en lo cultural, diría casi ¿qué hizo Jesucristo? Mandó a sus discípulos de dos en dos para que hablaran y llevaran el mensaje. Bueno, digamos, copiemos ese ejemplo, es un ejemplo exitoso. Digamos, el cristianismo, digamos, o sea, es una de las religiones más importantes del mundo, así que digamos, quiere decir que digamos, porque, digamos, y es más, si sacamos a China, claramente es la religión más importante del mundo. O sea que es un modelo exitoso, digo, bueno, también hay eventos negativos, ¿no? Porque ahora está, digamos, manejado por un comunista esa institución, digamos, pero al margen de eso, ¿qué es lo que quiero mostrar con esta metáfora? Vayamos y llevemos a donde podamos el mensaje de la libertad. Militemos el mensaje de la libertad. Así como estos hijos de puta militan el mensaje del odio comunista, militemos el mensaje de la libertad. Militemos el mensaje de la libertad. Sí, militemos el mensaje de la libertad. Sí, voy a decir algo. Todo esto que está viendo en Argentina, este nivel de elemento de opresión del Estado, digamos, el discurso de Estado salva, todas esas falacias, esas mentiras, tiene algo muy positivo. Porque cuando nos demos la piña más importante de toda la historia argentina, la gente va a tener todos los argumentos para darse cuenta de la basura que es el socialismo y su expresión más acabada, el comunismo, al cual nos quieren llevar estos delincuentes. Por lo tanto,
crisis y le explote la cara, y la gente identifique los responsables de todos los políticos, porque son los únicos que no redujeron sus ingresos, los van a identificar como los culpables, van a identificar que es el enemigo, van a ir contra los políticos, y ahí es cuando van a ganar las ideas de la libertad. Y entonces, en ese renacer que va a tener la sociedad, va a ser una sociedad que si quiere vivir mejor, deberá abrazar las ideas de la libertad. Por lo tanto, como dice mi queridísimo amigo Espert, si hay futuro y ese futuro no es negro, ese futuro es liberal. Salgamos de dos en dos y llevemos el mensaje de la libertad, militemos la libertad, porque cuando esto estalle, la gente va a tener que identificar que los políticos son los enemigos y que la única solución es el camino de la libertad. Camino que lo abrazamos en 1860 gracias a las ideas de Alberdi y que en 35 años de ser un país de bárbaros pasamos a ser el país más rico del mundo. Nosotros podemos hacerlo. Así que vamos porque lo vamos a lograr. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Aplauso gigante a la distancia y agradecido por toda tu generosidad de siempre. Saludo a toda la gente que nos acompañó. Felicitaciones a Fernando, a Guillermo, a Daniel, a José Guillermo, a todos los que nos acompañaron como organizadores. Y hasta muy prontito, Javi. Una más. Y agradezcamos a mi hermana que laburó como loca para volver a restablecer las conexiones. Un aplauso para Karina y otro para Rodolfo Díaz. Claro. Hasta pronto. Chao, chao. ¡Viva la...